Este es el escenario de una de las batallas más míticas de la época romana. En Apulia, la llanura de Canas guarda el recuerdo de un sangriento combate que tuvo lugar el 2 de agosto del 216 a.C. Morirían 50.000 hombres, entre los que sería imposible distinguir si pertenecían a infantería o caballería, algo nunca antes visto. El ejército cartaginés pretendía desafiar al romano en sus propias tierras. Gracias a su ingenio militar, Aníbal, el gran general cartaginés, logró la increíble hazaña de conducir a sus tropas sobre elefantes a través de los Alpes en pleno invierno. Una extraordinaria odisea terrestre que contribuyó a la creación del mito de la batalla de Canas. Antiguos guerreros. Colisión. La batalla de Canas. El espíritu de Aníbal sigue merodeando por la llanura de Canas. Dejó tanta huella que esta guerra entre Cartago y Roma, conocida como Segunda Guerra Púnica, fue apodada la Guerra de Aníbal, el hombre que hizo temblar el poder romano. Hoy en día el general Aníbal sigue fascinando a los que habitan Canas, la tierra de los vencidos. Los historiadores y arqueólogos continúan intentando desentrañar los secretos de este misterioso guerrero. Elisabetta Todisco, profesora de la Universidad de Bari, es una de las que ha vuelto al lugar del triunfo cartaginés. Sabemos que heredó de su padre la forma de expresarse, los gestos, la apariencia. El primero en llegar al campo de batalla, el último en marcharse. Estratega e inteligente, pero cruel, desleal y astuto. Este personaje, a veces romantizado en los relatos históricos, desprendía una autoridad innata. Lo cierto es que desde muy joven fue un líder militar en potencia debido a su físico, su temperamento y sobre todo su conocimiento militar. Sabíamos que era hijo de Amílcar, un muy buen general que le dio una educación extraordinaria. Sin duda hablaba griego a la perfección. Había leído escritos de historiadores y estrategas griegos, ya que habían escrito sobre las formas de luchar y las tácticas. Tenía un carisma, una influencia y una personalidad que le permitieron no solo inspirar respeto en sus hombres, que provenían de culturas diferentes, sino también motivarlos para que estuvieran a su altura. Aníbal sucedió a su padre Amílcar al frente de las tropas cartaginesas. El nuevo comandante de apenas 30 años juró derrotar a los romanos. Su padre le inculcó el odio a Roma. Y existe el mito de que juró luchar contra Roma hasta morir. No tenemos la certeza de que el juramento existiera. Puede que los romanos se lo inventaran para justificar y explicar la implacabilidad de Aníbal. En un principio el conflicto enfrentaba a un imperio marítimo, Cartago, y a uno terrestre, Roma. Estaba en juego la supremacía económica y política de la cuenca mediterránea. La primera guerra entre estas dos potencias duró 23 años, del 264 al 241 a.C. Roma se hizo con la victoria y dejó a Cartago debilitada.
Cartago pierde la primera guerra púnica, que fue una guerra librada casi por completo en el mar. Cartago perdió Sicilia, luego Cerdeña y Córcega, y, por supuesto, soñaban con vengarse de Roma en otra guerra. Fue Aníbal el que dirigió esa guerra en venganza contra los romanos. Pero esta vez, él sabía que no tendría lugar en el mar. Debía enfrentarse a Roma en sus tierras. Desde la Primera Guerra Púnica, la flota más poderosa del Mediterráneo occidental era la de Roma. La de Cartago dependía en gran parte de su ejército de tierra. La primera hazaña del flamante general Aníbal fue un plan descabellado. Una travesía inconcebible que hoy en día sigue fascinando a los historiadores. Se trata de uno de los mayores enigmas de la historia. La insólita odisea terrestre protagonizada por Aníbal a lomos de elefantes comenzó en España y siguió a través de los Pirineos y los Alpes hasta llegar a tierras romanas. El itinerario de este heroico viaje es aún un misterio. ¿Cómo y por dónde llevó Aníbal su ejército formado por infantería, caballería y elefantes? Esta es una pregunta aún sin resolver. En la Escuela Militar de París, el coronel Faudet enseña a los oficiales el arte de la guerra de Aníbal, el gran estratega. Ante todo, Aníbal lo que quería era sorprender a los romanos. Y lo consiguió gracias a los elefantes. Algunos romanos no habían visto nunca un elefante. Además, no se imaginaban que las tropas cartaginesas harían todo ese trayecto a pie sin darle importancia a las pérdidas, que rondaron el 50% de los efectivos. No había elección. Debía ir por el interior y cruzar los Alpes. Eso demostró que era un personaje extraordinario, porque a nadie se le habría ocurrido hacerlo, y menos durante la peor estación. No podía pasar por el litoral, por Niza y Génova, pero al cruzar los Alpes se protegía de un contraataque romano. Cerca de 100.000 hombres partieron de Cartagena, en España, con una treintena de elefantes. Las tropas cruzaron los Pirineos y se alejaron de la costa. Se enfrentaron en algunas pequeñas batallas, como al atravesar el Ródano. Desde entonces los historiadores se preguntan cuál fue la ruta que siguió Aníbal para cruzar los Alpes. Fue a orillas del Durance, afluente del Ródano, en la entrada del macizo de Queyras, donde el historiador Jean-Pierre Guénot llevó a cabo una investigación para esclarecer el misterioso itinerario transalpino de Aníbal. Nos encontramos cerca de Mont-Dauphin, en la parte sur de los Alpes, en la entrada del macizo de Queyras, justo en la frontera con Italia. No hay muchos pasos por aquí. De hecho, solo está el de Malort. Se han escrito cientos de libros para justificar el paso por un lugar u otro. Debemos partir de los textos y después ver qué sería lo más probable para un ejército que tenía infantería, caballería y elefantes y que además llevaba consigo su logística. Para hacer los estudios sobre el terreno, utilicé mi conocimiento sobre caminos antiguos. Eso incluye ir al lugar, explorar los alrededores, detectar los puntos de paso obligatorios y las rupturas de pendiente. Según Jean-Pierre Guénot,
habrían tardado 18 días desde la orilla del Durance hasta la llanura del Po. En ese caso, las vertiginosas gargantas de Gil serían de paso obligatorio para llegar a las cimas de Queyras. Algunos historiadores afirman que Aníbal condujo a sus tropas por lo más profundo de las gargantas, pero puede que no estén en lo cierto. Hay otro camino posible, una pequeña calzada romana por la ladera de la montaña. El antiguo camino estaba en esta montaña. No pasaba por las gargantas, era imposible. Así que subía hacia la aldea de Gros y el Cirque de Fourfang. Y es interesante, porque ese camino pasa por sitios donde pudo haber ocurrido la primera emboscada. La ruta de las tropas de Aníbal fue costosa en términos de hombres. Además de los accidentes y las deserciones, hubo víctimas en las emboscadas que retrasaban el avance del ejército de Aníbal. Estos atacantes alpinos, llamados montañeros o bárbaros, habrían atacado aquí, en el magnífico promontorio de Château Queyras, en aquel entonces Roca Virgen. A partir de diversas fuentes históricas, nuestro investigador pudo trazar la cronología de los movimientos de Aníbal y sus hombres. Avanzaron muy lentamente, porque hubo 2 emboscadas. Iban a unos 4 kilómetros por día, no más. La gente de los Alpes les tendía emboscadas, les tiraban piedras a los soldados. Y como los caminos se derrumbaban, los hombres caían al vacío. La presencia de rocas en los valles indicaría que, efectivamente, fue el lugar donde atacaron a los cartagineses. Unos kilómetros más adelante, nuestro historiador redescubrió un antiguo camino. Sin duda, este es el camino prerromano que llevaba hacia el collado de Melog y al de Boucher. Las tropas de Aníbal podrían haber llegado al paso de Malog para después descender a la llanura del Po en el otoño del 218 a.C. No nos lo podemos imaginar como una fila muy larga y estirada o 3 filas. No, subían como podían, a su ritmo y en grupos. El camino prerromano está al otro lado y se puede diferenciar gracias a los restos del soporte y a las rocas que parecen estar colocadas en forma de guirnaldas. Algunos textos explican que, llegados a un punto, los soldados ya no avanzaban por el camino, sino por donde podían. Eso es muy interesante. Estaban por todas partes, por toda la ladera, cada uno avanzando como podía. Imaginemos el avance de semejante ejército. Más de 80.000 soldados de infantería, a pesar de las pérdidas. Más de 10.000 miembros de la caballería y elefantes, cuyo contingente se fue reduciendo en el transcurso de esta expedición, que era un reto para todos. El invierno estaba a la vuelta de la esquina, y los primeros copos de nieve acompañaron a las tropas de Aníbal en su camino hacia la cima. Este es el famoso Collado de Malog, a 2.500 metros de altitud. Llegaron a una altura importante, como dijo Tito Livio, a un punto llamado la Croseneta. Y eso fue crucial. Estar a esa altura permitió que Aníbal reuniera a su Estado Mayor. Lo sabemos porque hay textos de Polibio en los que refleja un discurso en el que Aníbal habla de los muros de Roma.
les dijo a sus hombres que iban a cruzar los muros de Roma, representados por el fondo de ese anfiteatro tan empinado. La misión de Aníbal tuvo éxito. ¿Pero a qué precio? ¿No agotó el líder púnico a sus tropas en ese insólito y agotador viaje antes de enfrentarse al ejército más grande del mundo antiguo? El ejército romano era sin duda el más organizado, ya que contaba con el apoyo de la República, un Estado y una estructura administrativa. Había autoridad y reclutamiento. Como Italia era una región muy poblada, de hecho la más poblada de todo el Mediterráneo, cuando buscaban reclutar 10 soldados, había 100 jóvenes que se presentaban y podían elegir a los mejores, tanto física como intelectualmente. Esta era la infantería ligera compuesta por los más jóvenes y los más pobres. Esta era la primera línea de infantería pesada, con los astati, que llevaban armaduras pesadas. Esta sería la segunda línea de infantería pesada, los príncipes. Y la tercera línea de infantería pesada, los triarii. El armamento también era extraordinario. Los romanos modificaban sus armas cada vez que descubrían una más efectiva que la anterior, y eso en el mundo antiguo no era algo común. Entre esas armas nuevas y mejoradas con el paso del tiempo, el arma letal de su infantería pesada era la espada ibérica, más conocida como gladius, que adoptaron de las conquistas españolas. Era de un acero de mejor calidad. Esta hoja podía penetrar los anillos de la cota de malla que llevaban los celtas del norte de Italia y, lo que es más importante, la que usaban las tropas que acompañaban a Aníbal en su descenso hacia Italia. Se podría decir que es pesada, pero está equilibrada. Pesa algo más de 1 kilo, pero la empuñadura es muy buena gracias sobre todo a este pomo, que hace que encaje en la muñeca. Así. Se puede usar la punta y cortar tanto hacia arriba como hacia abajo. Y eso es importante, porque los romanos necesitaban espacio entre las filas de soldados para combatir. Y ya veremos que la falta de espacio sería fundamental en Canas. Con la experiencia en batalla también habían mejorado el escudo, que ya no era un arma de madera defensiva, sino también de ataque. Mira, así. Tenía una bola metálica de 500 gramos en el centro que permitía contraatacar. La armadura de la infantería pesada se había reforzado y la cota de malla de hierro estaba reforzada con una capa de cuero para dar mayor protección. El ejército romano parecía invencible. Aníbal tuvo que idear un plan para atacar cualquier mínima debilidad de su enemigo. La insólita travesía alpina había disminuido las fuerzas de Aníbal, que había partido de Cartago dirigiendo a 100.000 hombres. Cuando terminó de cruzar los Alpes, solo tenía a 1/4 de sus efectivos, 25.000 hombres contando infantería y caballería. 26.000 hombres está bastante bien, y más siendo soldados entrenados y con experiencia en combate. Llegó a Italia debilitado, muy debilitado, pero enseguida recibió refuerzos de los galos transalpinos. Aunque los efectivos de Aníbal aumentaron en más de 10.000 hombres para las futuras batallas, simbólicamente se vio privado del arma que más había contribuido a su mitología, el elefante.
Era un arma. No era un medio de transporte, era un arma de combate. Cuando el elefante se mueve, es como un tanque. No puedes pararlo y destroza cualquier infantería que se ponga por delante. Llevaba unos 30 elefantes pequeños, pero perecieron a causa del frío. Pasaron el invierno en una región de Italia llamada Etruria, en una zona pantanosa, para poder estar tranquilos y asegurarse de que los romanos no les atacarían. Pero en esa zona murieron todos los elefantes salvo uno. Solo uno sobrevivió. Lo que nos recuerda toda la mitología y el imaginario alrededor de la figura de Aníbal es que en Canas no hubo elefantes, pero estuvo presente el ingenio y el espíritu conquistador de Aníbal. Los romanos fueron descubriendo el espíritu militar de Aníbal conforme avanzaba por la península. Tras sus primeros éxitos en Ticino y Trebia, durante el invierno, el lago Trasimeno fue el escenario de una demostración estratégica 10 meses antes del gran encuentro de los dos ejércitos en Canas. Giovanni Brizzi es el autor de la última teoría hasta la fecha sobre el desarrollo de la batalla de Trasimeno. Estamos en Malpaso, un pequeño camino por el que salieron los romanos al amanecer, con los primeros rayos de sol. Se vieron obligados a cerrar filas porque debemos pensar que salían en una formación muy amplia y cuanto más avanzaban, más debían reducir sus filas. Y seguían el camino que las tropas de Aníbal habían tomado la mañana o la tarde anterior. El 21 de junio del 217 a.C., estaba amaneciendo y el lago estaba cubierto de niebla. Yo mismo he visto la niebla en ese momento del año, a principios de verano. Los romanos marchaban a través de la niebla. Parecía que andaban entre algodón y pensaban que Aníbal ya estaba lejos. Pero lo cierto es que él los tenía vigilados. No les quitaba ojo. Los galos estaban en las pequeñas colinas cercanas. Estaban en las cimas, esperando a que los legionarios pasaran por debajo. Trasimeno era el lugar ideal para una emboscada. Según la teoría del profesor Brizzi, las tropas romanas rodeaban el lago cuando la infantería cartaginesa atacó desde el terreno elevado de los laterales. A esa primera ola ofensiva le siguió un segundo asalto unos metros más adelante, esta vez protagonizado por la caballería de Aníbal, que descendió de la colina vecina. Así, el ejército romano quedó arrinconado y sin escapatoria, ya que el lago bloqueaba cualquier posibilidad de huida. Hubo un gran número de bajas. Los únicos vestigios de este conflicto son las fosas funerarias excavadas en la colina para incinerar los restos de las numerosas víctimas, que se estiman en más de 16.000 del lado romano. Esta masacre lanzó un mensaje claro al mundo antiguo. Aníbal había encontrado la forma de burlar la supuesta superioridad del ejército de la República Romana. Aníbal adoptó el modelo de los grandes generales helenistas. ¿Y cómo ganaban? Una de dos, por la fuerza o por astucia. Es lo que los franceses llaman le coup de guerre, las estratagemas.
Los engañó, porque la estratagema era contraria a la tradición romana. Ellos se guiaban por un valor llamado fides en latín, que se traduciría como lealtad. Tenían una concepción caballeresca de la guerra ligada a una idea básica, que la justicia era la base de todo. Respetaban la fides hasta el final. ¿Estaba entonces el ejército romano condenado a sufrir la superioridad estratégica de Aníbal en la gran batalla que se avecinaba en esta segunda guerra púnica? 11 meses después, en el verano del 216 a.C., 500 kilómetros al sur de Trasimeno, no muy lejos del mar Adriático, Aníbal, el estratega, mostró su nueva e imparable estrategia. La primera clave de una buena estratagema es la elección del campo de batalla. Sería la llanura de Puglia, cerca de Bari y Barletta. Según Giuliano Volpe, profesor de arqueología de la Universidad de Bari, la elección fue clave para el avance de las tropas de Aníbal. Tenemos que imaginarnos una llanura repleta de campos de cereales, que era la gran riqueza del territorio de Daunia. Y Canas abastecía cereales a todo el valle de Ofanto. Por eso, Aníbal eligió esa región. Consiguieron descender por la península, pero el ejército de Aníbal se había debilitado. Los soldados no solo morían en las batallas, sino también de hambre. Quedarse sin recursos significaba exponerse a la rebelión de los mercenarios, porque era un ejército compuesto por mercenarios. Detener sus tropas en la llanura de Ofanto tuvo otra ventaja decisiva para Aníbal. Alimentar a los caballos era una de las actividades principales de la aristocracia de Daunia. Así que esos caballos fueron otro atractivo para Aníbal. ¿Qué tenía esa zona? Una gran cantidad de cereales y caballos que podría utilizar en la batalla. La elección del campo de batalla no solo se tomó en base a la necesidad logística, fue también una elección estratégica. La caballería de Aníbal era su mejor arma y debía elegir un terreno sobre el que tuviera un papel decisivo. Aníbal pensó que, como estaban en un país extranjero, necesitaba utilizar el espionaje. Usó a centinelas, que envió 2, 3 o 4 días antes para explorar la región y que le dieran un informe del lugar donde podría llevar a cabo su estrategia. Este fue el escenario de la batalla de Canas. Desde la colina del yacimiento arqueológico se extiende esta vasta llanura que 2000 años después sigue guardando sus secretos. Aquí estamos, en la colina de Canas, y al fondo vemos el río Ofanto. Esta llanura era incluso más amplia, ya que con el tiempo el río ha ido cambiando su fisionomía. En aquel entonces el campo de batalla fue aún más grande. En muchos relatos históricos, identificaron la llanura de Ofanto como el lugar de la batalla de Cannas. Es el caso de Tito Livio en su obra Ad Urbe Condita y de Polibio en las historias. Sin embargo, a día de hoy, no se han encontrado restos arqueológicos.
Algunos acontecimientos terribles no dejaron rastro o fueron rastros evanescentes. Canas debía ser el lugar de redención del ejército romano, ya que en teoría las características de la zona, vasta y llana, eran perfectas para su fuerza y su volumen. Roma nunca había movilizado a tantos hombres para una batalla. Los romanos tenían una idea concreta, lo que llamamos batalla campal, batalla en campo abierto, una gran batalla decisiva como la de Austerlitz, la de Wagram, la de Jena y otras así. En Canas querían una batalla campal y desplegar su enorme ejército. Un ejército descomunal que debía acabar con las tropas de Aníbal. Pero no, el otro era un genio estratega, un comandante único en la historia. Como estratega no había otro igual. Sin embargo, y en contra de lo que pensaban sus compañeros, el cónsul romano Emilio Paulo estaba convencido de poder derrotar a Aníbal en este terreno, y tenía buenas razones para pensar así. Era un ejército muy organizado y mucho más grande que el de Aníbal, ya que a las 4 legiones que tenía, había añadido otras 4. Aumentaron su poder. Lo multiplicaron por 2. Y con ese ejército, estaban seguros de derrotar a Aníbal. Llegaron con más de 86.000 hombres. Aníbal no tenía más recursos que sus estratagemas. Contrarrestó su inferioridad numérica con su capacidad de adaptación al terreno. En Canas, el aliado estratégico y técnico de Aníbal fue la madre naturaleza. Tuvo que sacarle partido al sol. Puso a sus tropas de forma que el sol estuviera a sus espaldas. Así, al salir, cegaría a los enemigos. Además, se había levantado el viento. Aníbal también utilizó a Eolo. En esa época, a principios de agosto, cuando ya ha terminado la cosecha y se ha recogido el cereal, el paisaje se cubre de polvo de grano y el viento lo levanta y crea una especie de nube. Los romanos se vieron obstaculizados, además de por la estrategia, por la falta de visibilidad. Todos estos factores impedían a los romanos comprender los movimientos de Aníbal. Aníbal ideó una combinación maquiavélica que aniquilaría a sus adversarios. Es sin duda una de las batallas que más se estudia en nuestras escuelas militares. El desafío parecía insuperable para Aníbal. Vencer a 86.000 soldados con una tercera parte de hombres. Así que ideó una estratagema muy audaz. Alineó a su ejército a lo largo del frente romano. Su fila central era de 12.000 hombres frente a la infantería romana de 70.000. Fue entonces cuando usó su ingenio. Dispuso una fila convexa que los enemigos rompieron al avanzar contra la línea cartaginesa. Al entrar en contacto, Aníbal ordenó a sus hombres que retrocedieran para engañar a los romanos. Aníbal dejó que su infantería retrocediera, así que hubo un pequeño movimiento de retirada. Básicamente, los romanos pensaron que lo tenían ganado, que estaba pasando lo que tenía que pasar. Es decir, que iban a empujar a la infantería hasta acabar con ella. Los romanos creían que estaban derrotando a los cartagineses,
La realidad era que ellos habían caído en la trampa de Aníbal. Fue un exceso de confianza. Lo llaman hubris. Es un momento en el que estás tan seguro de ti mismo que te olvidas de la clave de los principios tácticos. Tenía una intuición militar brillante, este grandísimo general, porque mientras su caballería avanzaba hacia el frente romano, dejó que la infantería enemiga siguiera por el centro del ejército cartaginés, que retrocedía voluntariamente. Así esa media luna pasó de convexa a cóncava. En el centro de la batalla, la infantería romana estaba atrapada. De forma casi simultánea, la caballería de Aníbal comienza un movimiento envolvente por los laterales, donde se encontraban las caballerías de ambos contrincantes. Los cartagineses, es decir, Aníbal, tenían 10.000 soldados de caballería excelentes, los númidas. Los númidas eran habitantes de la región que hoy en día se corresponde con el este de Argelia. Y eran una caballería excepcional, mucho más ágiles que el resto. Los númidas eran de tradición caballista. Como caballería ligera, eran especialmente efectivos contra la infantería pesada, como la de Roma. Llevaban caballos de tamaño pequeño, pero muy resistentes y robustos, con los que era más fácil cruzar los Alpes. Los númidas tenían una relación muy directa con el animal. No utilizaban silla de montar. Solo necesitaban una brida o una cuerda que podían agarrar incluso con los dientes para tener las manos libres para defenderse y atacar con la jabalina. Se movían muy rápido, eran veloces, características típicas de caballería ligera. Su papel era encerrar a las tropas enemigas, hostigarlas hasta entrar en combate, y entonces enfrentarse a ellas usando siempre este tipo de jabalina. Es un arma con una punta de hierro muy peligrosa y les permitía atacar continuamente al adversario. Teniendo en cuenta la cantidad, 10.000 contra 6.000, y la calidad de sus hombres, la caballería cartaginesa superó a la de su enemigo. El avance de ambas caballerías completó la maniobra de encierro con ayuda de un doble frente lateral de la infantería pesada libia. Los romanos estaban atrapados. Habían invalidado todas sus tácticas de combate. Esto es lo que podemos llamar la disposición de combate tradicional romana. Una formación bastante abierta que permitía usar bien la gladius, crear movimiento al mismo tiempo que acorralabas al adversario y luego lo atacabas. Así era imposible penetrar las filas del ejército, y si alguien lo conseguía, la segunda fila lo paraba y lo neutralizaba. Pero en Canas, esta forma de estructurar el combate no funcionó, porque Aníbal ya sabía todo esto. Conocía muy bien la forma en la que combatían los romanos, con la que habían conseguido vencer a su padre. Por eso, sabía que debía evitar que usaran su espada. Pero, ¿cómo? Los engañó. Envió a los galos a primera línea e hizo creer a los romanos que estaban ganando la batalla. Los romanos, al avanzar, se vieron rodeados. En esta posición estaban atrapados. Pensaron que acabarían con el enemigo. En cambio, el enemigo llevó a cabo un movimiento envolvente y los encerró. Estaban atrapados y no podían combatir. No tenían espacio para utilizar la espada. Y fila tras fila, los cartagineses acabaron con ellos. La batalla de Canas duró 9 horas. 9 horas de duro enfrentamiento.
La llanura de Canas se convirtió en el cementerio del ejército romano, que vivió su mayor derrota militar. La descripción del final de la batalla contada por Tito Livio se te graba en la memoria. Una llanura llena de cadáveres, unos encima de otros. Lo que ocurrió en este campo de batalla fue tan sangriento, según los datos que tenemos de muertos y heridos, que sería digno de una película de terror. Cadáveres, cadáveres y más cadáveres, unos sobre otros. No se distinguía la infantería de la caballería. Esa es la imagen que simboliza la batalla. Murieron 50.000 hombres en la batalla. Fue algo nunca antes visto. Durante meses, Aníbal sembró el miedo por toda la península. Tras la masacre de Canas, creyó estar a las puertas de Roma. Pero la leyenda dice que el gran líder militar y sus tropas, necesitados de descanso y placer, se dejaron tentar por los deleites de Capua, lugar que habían conquistado en el invierno del 215 a.C. Roma estaba protegida por una muralla llamada la muralla serbia, y Aníbal comprendió que no podía invadirla. El reino de Aníbal terminará al otro lado del Mediterráneo, cuando el general romano Escipión lo obligó a regresar a sus propias tierras, a Cartago. Esta vez Aníbal se toparía con alguien más estratega que él en la batalla fatal de Zama, en el 202 a.C. El fin de una odisea y el principio de un mito.